Hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la 10ª sesión del curso de Historia de la Iglesia. En esta oportunidad vamos a estudiar el protestantismo latinoamericano y peruano. Vamos a analizar de manera general cómo es que arriba el protestantismo a América Latina y concretamente al Perú. Es un tema muy interesante, hay mucha bibliografía, ustedes pueden tener mucha información a través de libros y a través de actas y a través de muchos materiales que nosotros llamamos fuentes. Y justamente quería empezar el curso con este tema. O sea, ¿cuáles son las fuentes que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de estudiar el protestantismo latinoamericano? Entonces yo quiero presentarles de manera general algunas fuentes, algunos libros que nos ayudarán, que nos arrojarán más luz para poder entender la presencia del protestantismo en territorio latinoamericano. Entonces, vamos a estudiar las fuentes. Entre los principales libros, entre las principales actividades o fuentes que nosotros podemos consultar, está en primer lugar los libros, las investigaciones de Jean-Pierre Bastian. Quizás Bastian es uno de los que más ha influido en los estudios de la historia del protestantismo en América Latina. Juan Fonseca, en su libro, va a decir que gran parte de los historiadores que trabajamos el protestantismo latinoamericano somos bastianos, en el sentido de que hemos copiado, hemos tomado el marco teórico de Bastián para el estudio del protestantismo en América Latina y en América. Y tiene muchas investigaciones, muchos libros, ustedes pueden ver ahí, son algunos libros que son muy útiles, muy buenos. Cualquiera de ellos aborda el protestantismo en América Latina. Especialmente él se dedica a estudiar a México, ¿ya? Pero sus libros son una joya valiosa para todo estudiante que estudia la historia del protestantismo. Así que si tienes posibilidad de adquirir algún ejemplar del libro de Bastián, va a ser una buena compra. Ese libro de historia del protestantismo en América Latina es muy bueno, y La mutación religiosa de América Latina es otro libro, pero fenomenal. Ya habla de los cambios religiosos que últimamente, en estas últimas décadas, se han dado en América Latina, ¿no? Entonces, creo que Bastián va a ser uno de los libros que nos va a dirigir toda la historia del protestantismo en América Latina. Otro personaje, otro investigador muy importante es Dussel. Ya los libros de Enrique Dussel, las investigaciones de Dussel, también son investigaciones que a cualquier estudiante de historia de la Iglesia, protestantismo sobre todo, en América Latina, va a ayudar. La historia general de la Iglesia en América Latina, en 11 tomos producidos por el CEILA, junta del cual fue Dussel presidente, ¿no?, del Comité de Estudios de la Historia de la Iglesia en América Latina. Justamente se va a dedicar a reconstruir la historia de la Iglesia, no solamente del protestantismo. CEILA, por supuesto, tuvo una área de protestantismo, pero en el libro de Dussel, de CEILA, prácticamente aborda el arribo del cristianismo a América Latina, tanto el cristianismo católico como el cristianismo protestante. Y en esta empresa de investigación, Dussel, como historiador, como teólogo, jugó un papel muy importante. Es un hombre dedicado a la historia de la Iglesia en América Latina. Sus múltiples conferencias, charlas, investigaciones, en realidad son una joya de información histórica.
son dos libros que nos ayudarían muy bien a analizarlos, leerlos, consultarlos. Otro investigador que es famoso dentro del ambiente protestante es Alberto Deiros. Es un excelente investigador y tiene un libro muy conocido, Historia del Cristianismo en América Latina. ¿Ya? Este es un libro muy usado en los seminarios teológicos e institutos bíblicos en nuestro país. Ustedes pueden encontrar un ejemplar del libro de Deiros en todas las bibliotecas de los institutos bíblicos, seminarios teológicos. Sin duda, es una fuente muy importante. Hay información riquísima, hay mucha información, valiosa información en el libro de Pablo Deiros. ¿Ya? Por un tiempo este libro no estaba en circulación. No estoy muy seguro si ahora está en circulación, pero si estuviera, también creo sería una buena adquisición para tu biblioteca. ¿Ya? Así que recuerda Pablo Deiros, es un libro voluminoso que nos arroja bastante luz para el estudio de la historia de la Iglesia en América Latina y tiene algunos acápites referidos al Perú también. Es un libro muy bueno, muy bueno. Entonces, con esto también podemos citar a este gran personaje, Gonzalo Báez Camargo. Tiene un libro fascinante, Protestantes enjuiciados por la Inquisición en Iberoamérica. Casi la mayoría de los estudiosos del protestantismo latinoamericano y peruano, cuando tienen que consultar estadísticas sobre los autos de fe, la Inquisición en América Latina, normalmente citan a Báez Camargo. Es un prolífico personaje, maestro, normalista, catedrático, poeta, periodista, escritor. Tiene una fama muy amplia, ¿ya? Metodista, académico, ¿no? Entonces, es un libro muy bueno, sobre todo para ver este tema que tiene que ver con la Inquisición, protestantes e Inquisición. Ya que este es un libro muy bueno de Báez. Entonces, con estos personajes, con estos hombres de investigación, uno puede acercarse ya al estudio del protestantismo latinoamericano. ¿Cómo es que el cristianismo, queridos hermanos, arriba a América? Ustedes saben que el cristianismo vino de Europa. O sea, hasta 1492, en esta parte del continente no se practicaba la religión cristiana, ni en Centroamérica ni en Sudamérica. O sea, los habitantes, los naturales que vivían en este extenso territorio, al cual después la historia lo va a conocer como el Nuevo Mundo, ellos no eran cristianos. Profesaban una religión natural, politeísta, tenían sus propios dioses, creadores, ordenadores. Entonces, si uno observa con detenimiento, por ejemplo, la cultura azteca o la inca, por ejemplo, que van a ser las dos civilizaciones que van a estar en vigencia al momento de la llegada del cristianismo a América. Entonces, son civilizaciones que tienen su propia creencia, su propia religión, sus propios ritos religiosos, su propia cosmovisión religiosa. Construyeron su concepto de muerte, construyeron el concepto de la vida más allá de la muerte. Hubo sacerdotes, oficiantes religiosos, por ejemplo, ¿ok? Pero cuando arriba el cristianismo con los viajes de Colón y con la visita posterior de los conquistadores, el cristianismo se implanta en América. Obviamente, esto provoca una guerra
un conflicto de religiones. Entonces, los naturales de esta región que vivían en ese tiempo, por primera vez comienzan a escuchar una nueva religión. Colón, cuando llega a América, entonces es cuando el cristianismo arriba, pisa por primera vez tierras de América. Entonces aquí se produce todo un choque, no solo cultural, sino un choque religioso. Algunos antropólogos han trabajado esto como la guerra de dioses, el dios cristiano y el dios andino, que al final de cuentas se enfrascaron en una guerra y en un conflicto que no ha acabado, porque finalmente hubo como producto de este encuentro un sincretismo que ha venido perviviendo hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablamos del arribo de Colón y los conquistadores, estamos hablando del cristianismo católico que llega a América Latina. Entonces, con los demás conquistadores, tanto como Hernando Soto o el propio Hernán Cortés, por ejemplo, en México, y Francisco Pizarro en el Virreinato del Perú, van a consolidar la presencia del catolicismo en América. Entonces, aquí no hay protestantismo todavía. En estos primeros años de la conquista, la religión cristiana que se va a implantar y se va a estructurar va a ser el cristianismo católico. ¿Ya? Entonces, creo que los personajes que van a ayudar mucho a esto, obviamente, José Colón, José Cortés, y el propio Francisco Pizarro. Entonces, las primeras, digamos, organizaciones cristianas, católicas, que van a pisar tierra o americana, van a ser las órdenes. Los mercedarios, los dominicos, los franciscanos. Entonces van a ser ellos los que al llegar a América, a Centroamérica en primer lugar y luego al Perú, entonces serán los primeros evangelizadores de esta área. Serán los que a través de las órdenes ellos comenzarán a evangelizar. Hay experiencias muy interesantes que narran, cuentan cómo fue este acto de evangelizar a los naturales. Solo un ejemplo, por ejemplo, el monasterio, el convento franciscano de Cocopa, en Junín, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo a partir de ahí ellos llegaron a los naturales de la selva, cristianizaron, evangelizaron. Pero sin duda alguna ellos jugaron un papel muy importante en América. 1532, Pizarro y las huestes pizarristas arriban a Perú y pisan territorio peruano. Entre ellos ya había un sacerdote católico, ¿ya? Entonces, en el caso del territorio peruano, como hoy conocemos el territorio peruano, fue el año de 1532 cuando arriba este discurso, esta religión cristiana. Entonces, se establecen órdenes religiosas en todo el territorio peruano, en las principales ciudades, obviamente. Y finalmente esta nueva congregación, esta nueva iglesia, esta nueva religión va a comenzar a estructurarse. Y creo que uno de los, digamos, uno de los eventos que va a ayudar a la consolidación del cristianismo católico en el Perú van a ser estos llamados concilios linenses. Los concilios linenses son reuniones nacionales aquí, americanas, que van a tener pues el propósito de evaluar a la iglesia cristiana, cómo está, a la misión de la iglesia cristiana en América. Ya, sin duda alguna, son reuniones muy importantes que de alguna manera arrojan bastante información sobre los concilios linenses. Es un tema muy interesante también. Y alrededor de los concilios, de las órdenes,
y de cómo se va a consolidar el cristianismo católico en Perú, hay figuras muy importantes como Jerónimo de Loaiza, Toribio de Mogrovejo, el propio José de Acosta, que estaba presente en el Tercer Concilio Limense. Tuvo un papel muy brillante en el Tercer Concilio Limense. Fueron personajes que, de alguna manera, fueron importantes en la consolidación del cristianismo católico en el Perú. Miren, más de 400 años con un cristianismo católico implantado en territorio peruano. Ahora, si abordamos a los protestantes, ¿cómo es que el protestantismo arriba a América Latina? Bueno, hay mucho que hablar aquí, solamente voy a mencionar 3 puntos, 3 temas. En primer lugar, hubo presencia protestante alemana en Venezuela. ¿Ya? Los banqueros, ¿no? Alemanes, los Welser, fueron de confesión luterana y que tuvieron algunos arreglos con Carlos V allá por el matrimonio, y ellos prestaron a Carlos V para que pueda organizar su matrimonio, y a cambio él se le concedió a estos banqueros alemanes territorios en el Nuevo Mundo, y obviamente se les dio algunos territorios de Venezuela. Entonces, algunos representantes de estos banqueros, que son alemanes también, arribaron al territorio venezolano. Y fueron protestantes, luteranos. Estos podrían ser algunos, digamos, primeros protestantes en América. La otra presencia son los hugonotes en Brasil. Incluso hay toda una serie de cartas que se dirige Gaspar de Coligny, a propio Calvino, donde pidiéndole algunas ayudas para poder evangelizar a los naturales en Brasil. Y de hecho que Calvino acepta, y hay información de que hay 2 seminaristas de la Academia de Ginebra que vienen a trabajar en la costa brasileña, ¿no? Los hugonotes. Estas 2 presencias, y hay más obviamente, pero estas 2 presencias son muy importantes en territorio americano, muy temprano, en el siglo XVI. ¿Ya? Y en el caso peruano, desde el siglo XVI, XVII, desde la conquista y durante toda la colonia, pasaron por nuestras costas, especialmente por los puertos, en este caso Callao, partiendo también en Valparaíso, en Chile, piratas y corsarios, ingleses, holandeses, ¿ya? Algunos alemanes, pero más eran ingleses. Entonces, eran piratas y corsarios de confesión protestante que arribaron prácticamente a América y estuvieron visitando, asaltando, dedicándose a lo que sabían hacer, obviamente, en toda América. Por el Callao pasaron muchos. Y quizás uno de los personajes más importantes y más famosos es el propio Mateo Salado, ¿no? Que era en realidad algunos dicen que era loco, algunos dicen que era estudioso, bueno, pero vivía en lo que ahora conocemos como la Huaca Mateo Salado, ¿no? Y cuando uno lee el auto de fe de Mateo Salado, uno se da cuenta que Mateo Salado tenía un libro que un amigo le había regalado y que decía ser confesión protestante, ¿no? Por hereje. Entonces, algunos dicen que fue juzgado por loco, pero ya hay la presencia de Mateo Salado en el Perú. Y de hecho fue el primer auto de fe, la primera ejecución de la Inquisición en 1571, Mateo Salado. Entonces, esta es la presencia de protestantes en América Latina. Posteriormente, el protestantismo va a inundar todo el territorio de América Latina. México, Brasil, que van a ser fuertes. Varias denominaciones van a ocupar en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo. Se va a implantar el protestantismo casi en todos los países de América. Quizás México y Brasil serán muy fuertes aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes pueden leer a Bastián o a Duce, ¿ya? Para poder entender mejor esto.
Ahora, estudiemos un poco el protestantismo peruano. ¿Cómo es que arriban protestantes al Perú? Entonces, ¿cómo es que hay presencia evangélica al Perú? Muchas veces se me preguntó sobre cómo es que los evangélicos aparecen, surgen en el Perú. En realidad, hay que estudiar algunas bibliografías para poder entender este asunto del arribo del protestantismo al Perú. Y como hicimos para el caso latinoamericano, quiero un poco revisar con ustedes algunos libros muy básicos para que ustedes puedan recoger información, puedan tener información sobre el protestantismo en el Perú. Uno de los libros más famosos y quizás más importante es el de Juan Kessler, ¿ya? Kessler, que hace poco falleció. Estamos hablando en el año 2020, ¿no? El año pasado falleció Kessler. Sin duda alguna es una gran pérdida, ya que Kessler trabajó en el Perú muchos años, fue misionero en el Perú, fue profesor del Instituto Bíblico Peruano, él visitó muchas iglesias, visitó muchas misiones, los archivos de las misiones, ¿no? Entonces, tuvo acceso a información de primera mano. Y por eso él elaboró una tesis prácticamente de cómo es que arriba se implanta el protestantismo en el Perú y en Chile. Originalmente esa es la tesis de Kessler. Pero en forma de libro solamente está la historia de la evangelización en el Perú, la parte que corresponde al Perú. Entonces, es uno de los libros más consultados para la historia del protestantismo en el Perú. Si tú quieres saber, por ejemplo, cómo es que arriban las principales denominaciones al Perú, entonces, sin duda alguna, el libro de Juan Kessler es un buen camino, es un buen inicio. Tú puedes adquirir este libro está en venta en algunas bibliotecas, algunas librerías cristianas, ¿ya? Entonces, Juan Kessler. Y muchos de los que hemos entrado al estudio de la historia del protestantismo en el Perú, sin duda alguna, Kessler fue la guía, Kessler fue, digamos, el camino que nosotros seguimos. ¿Ok? Entonces, es un excelente libro, Historia de la Evangelización en el Perú. El otro investigador es Tomás Gutiérrez, quizás es uno de los que más ha trabajado el tema del protestantismo en América Latina y en el Perú. Tiene algunos libros fascinantes que abordan, o ensayos que abordan prácticamente temas con la historia del protestantismo en el Perú. Incluso su tesis de doctorado tiene que ver con el Congreso de Panamá de 1916, un congreso con la que estamos muy relacionados como Iglesia Evangélica en el Perú. Entonces, Tomás, sin lugar a dudas, ha aportado bastante con su investigación, ¿ya? Un tiempo publicó la revista Época, donde prácticamente ponían a disposición mucha información de primera mano, fuentes primarias, para poder reconstruir la historia de los evangélicos en el Perú. Algunos libros últimos e investigaciones de Tomás se suscriben ya a Macay, ¿no? Es uno de los que más ha investigado a Macay y su relación con Aya de la Torre y todo ese tema. Sin duda alguna son libros de muy buena investigación. Así que si uno quiere saber más, hay que consultar y leer los libros de Gutiérrez. El otro libro que me parece también de igual importancia es Misioneros y Civilizadores de Juan Fonseca, historiador. Y este libro que ustedes pueden observar ahí es un libro que en realidad Fonseca realiza una investigación muy, muy profunda. Me gusta mucho la manera como trabaja con las fuentes. Trabaja con bastante fuentes. Este es un libro que
prácticamente tanto los seminarios y los institutos bíblicos, y creo que las iglesias deberían contar con este libro. Está abordando ahí Fonseca la historia de los evangélicos prácticamente del siglo XX. ¿Ya? Entonces, es un libro muy interesante, hay información de primera mano. Entonces, yo creo que con este libro uno va a conocer más y es un buen complemento a los dos libros anteriores. Sin duda alguna, un buen libro. ¿Cómo empezamos? Samuel Escobar, cuando escribe la historia de los bautistas en uno de sus libros, él empieza haciendo alusión a Diego Thompson, ¿ya? A Diego Thompson, mencionándolo como el primer pastor evangélico en el Perú y que fue bautista. Y por supuesto, entonces, si uno quiere, digamos, hablar y dentro de la historia, escoger un punto desde donde empiezan los protestantes, los evangélicos, en el vocabulario más conocido, es en la historia del Perú tendríamos que hablar de Diego Thompson. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí hay toda una discusión entre los historiadores, todavía no nos ponemos de acuerdo si es que se puede hablar de presencia, se debe hablar de presencia, o se debe hablar ya de implantación del protestantismo. Juan Kessler tiene una opinión muy interesante, y creo que algunos estamos de acuerdo con esa opinión, pero vayamos en primer lugar a la presencia de Diego Thompson. Diego Thompson es un colportor, educador, llega al Perú en 1822 a invitación del general San Martín. San Martín, que ya había llegado en septiembre de 1820, había desembarcado en Paracas, como ustedes saben en la historia del Perú. Entonces, él había empezado todo este proceso independentista de nuestro país y había logrado ya hacer las proclamas de la independencia, tratando San Martín de reformar este país, de formar una nación, un país sobre todo, sobre valores y cultura. Él decide invitar a Diego Thompson para que pueda él fundar, crear las escuelas normales con el método lancasteriano, tal como había Thompson desarrollado en Argentina y en Chile. Por eso es que San Martín invitará a Diego Thompson, que se encontraba en Chile, para que pueda venir al Perú y pueda aplicar este método novedoso de Joseph Lancaster, que era en su momento una de las escuelas, digamos, uno de los métodos pedagógicos, una revolución en eso. Y qué mejor aplicar en este naciente país llamado Perú. Entonces, con esta invitación, Diego Thompson arriba en 1822. Ya es interesante cómo lo reciben, cómo él se encuentra con San Martín. Bernardo Monteagudo, por ejemplo, que estaba en su momento también, va a ser el propulsor de todo esto. Entonces, va a desarrollar un trabajo muy interesante. Pero hay que aclarar aquí, un asunto es que hay que saber que Diego Thompson no viene a abrir iglesia. Este es un detalle muy importante. Diego Thompson no viene a abrir una iglesia evangélica. Eso no es la misión por la que se le invita a Diego Thompson aquí al Perú. Así sea protestante, la razón de su presencia en el Perú en estos primeros años es por un asunto de la educación, ¿ya? Su labor educativa. Es muy importante. Y Thompson desarrolló esta labor educativa con grandes compañeros, especialmente sacerdotes católicos, con quienes Thompson no tuvo ningún problema con relacionarse y formar un equipo, con el propósito de sacar adelante estas escuelas lancasterianas. Entonces, no fue fácil, porque ha tenido que, digamos, esforzarse para conseguir un local, de hecho que le dieron un local, pero en cuanto a financiamiento, estos asuntos no
daban de todo la tranquilidad a estos sistemas lancasterianos. Hay presencia de réplicas de estas escuelas lancasterianas en el interior del país. Yo encontré una en Ayacucho, que ya había llegado el sistema lancasteriano en Ayacucho. Entonces, pero Thompson está hasta 1824, son casi 2 años, ¿ya? Entonces, no sabemos la razón, pero creo que lo que va a decidir la salida de Thompson es la inestabilidad política que se vivía en esa época. Bolívar había arribado en 1823. Ustedes saben que la conferencia de Guayaquil, que fue la reunión entre San Martín y Bolívar, en donde no se llegó a ningún acuerdo, pero sabemos que San Martín, después de esa reunión, estaba retirando del Perú y Bolívar estaba entrando a completar la obra independentista. Bolívar llega en 1823 y Thompson se retira en septiembre de 1824, 3 meses antes de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Entonces, cuando Thompson se retira, deja en manos de los sacerdotes católicos y otros equipos más, personas más, para poder llevar a cabo esta empresa educativa. Se puede decir que con Thompson empezó el protestantismo. Ahí está, como dije hace un rato, el dilema. Hay algunos que consideran que sí empezó y empezamos. Hay algunos que consideran, que sostienen que no. Hablamos solo de presencia, más no de un trabajo que significaría hacer una evangelización, abrir una iglesia y todo eso, ¿no? Entonces, por eso que Juan Kessler, al final de su libro, refiriéndose a Thompson, dice entre líneas que Thompson no debería ser considerado como un precursor del protestantismo, como un primer misionero, sino que solamente debía ser presencia porque Thompson no vino a abrir una iglesia. En parte tiene razón, porque prácticamente Thompson no abrió iglesia, sino fue dedicado a reformar la educación. Usó la Biblia para poder, como método de estudio y aplicar el castellano, sí. Lo interesante es que no usó una Biblia protestante. Thompson usó la versión del Padre Sio, que es una versión católica basada casi un 90% en la Vulgata, la traducción de la Vulgata. Pero Thompson no tenía problemas por eso. Era obviamente su labor como docente y usar las escrituras para poder enseñar. Entonces, aquí hay un aporte de Thompson. Quizás esto es un aporte muy importante. William Mitchell nos da una información sobre un proyecto que hubo en ese entonces sobre la traducción de una Biblia al quechua, una traducción de la Biblia al quechua. Y en la que Thompson estaba muy interesado y ayudó con algunos hizo, y que al final de cuentas no supimos dónde está ese ejemplar, esa traducción se perdió por ahí, pero ya hubo todo un interés en poder traducir las escrituras. Bueno, entonces podríamos decir pues que como historia del protestantismo en el Perú, podríamos empezar con Diego Thompson. Luego de la salida de Thompson, las dos agencias protestantes que desarrollarán una labor muy importante hasta la llegada de Francisco Pensotti y más, van a ser las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas jugarán un papel muy importante en la consolidación, en la implantación de la palabra, de la Biblia en territorio peruano. La distribución, la venta a través de colportores que distribuyeron a distintos lugares del Perú va a ser pues una labor significativa. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera,
que va a tener entre sus colportores a muchos misioneros que van a estar en el Callao, y la Sociedad Bíblica Americana, que también va a tener personajes colportores en el Perú. Entonces, es así como el protestantismo ingresa también al territorio peruano, a través de la distribución de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Esto sin duda alguna es un periodo muy interesante. Entre Thompson y Pensotti, las sociedades bíblicas jugarán un papel decisivo allí. Pero sin duda alguna, si tenemos que ya hablar sobre la implantación del protestantismo en el Perú, es prácticamente Francisco Pensotti. Con Francisco Pensotti, con la labor valiente, una labor muy fructífera, sacrificada de Francisco, el protestantismo se va a implantar en el Perú. Ya podríamos hablar a partir de 1888, año que llega Francisco Pensotti al Perú, y va a comenzar a vender Biblias, a desarrollar cultos en su casa, ¿ok? Encuentra un contexto muy hostil aún, especialmente del sector conservador de la sociedad peruana, sobre todo de la iglesia. Entonces, el arribo de estos protestantes que de alguna manera incomoda al estado actual del momento de la Iglesia Católica, entonces va a ocasionar un sinfín de conflictos de intolerancia religiosa. Francisco Pensotti va a vender Biblias, va a desarrollar capacitaciones a algunos de sus amigos con quienes va a empezar la misión, va a desarrollar cultos en su casa, que prácticamente serán pues los primeros cultos públicos, ¿no? Entonces, y quizás lo más sobresaliente en la vida y ministerio de Pensotti en el Perú es su encarcelamiento, 1890. Entonces, el encarcelamiento de Pensotti tuvo mucho eco en el extranjero, hasta el punto que embajadores de otros países, al informarse de que Pensotti estaba en la cárcel por una cuestión de fe, van a alzar su voz de protesta. El gobierno peruano se va a ver presionado de liberar a Pensotti. ¿Ya? Entonces, finalmente Pensotti va a ser liberado, pero este acto, este acontecimiento va a marcar un hito en la historia del protestantismo. Y, bueno, con Pensotti podríamos hablar sobre ya pues la implantación del protestantismo. Antes sí ha habido, digamos, no como el trabajo de Pensotti, sino ha habido presencia protestante, sobre todo en el puerto del Callao, pero no para realizar trabajos netamente eclesiásticos, sino eran cultos en idioma extranjero, pero con personas que vivían, que venían de otro país, que eran trabajadores de empresas que trabajaran en el puerto. Entonces, por eso es que había cultos protestantes extranjeros en el Callao. Entonces, con Pensotti podríamos decir que a partir de 1888, 1891, entonces ya prácticamente da inicio y a partir de aquí ya comienzan a arribar misioneras. Por ejemplo, hay personajes muy importantes que arriban, no vamos a detenernos en todo, porque es todo un cuerpo de personajes muy amplio que van a desarrollar su labor. Quizás lo más importante va a ser Tomás Wood y su hija Elsie Wood, quienes vienen a reemplazar justamente a Pensotti, metodistas, lo que va a dar origen a los metodistas. Por eso nuestros hermanos metodistas en el Perú comienzan ya a hablar de
sus orígenes a partir de estos personajes, ¿no? Entonces, lo que caracteriza, digamos, en su magnitud amplia al trabajo de los Wood, será la labor educativa. ¿Ya? Los metodistas se distinguen por el énfasis en el trabajo educativo. ¿Ya? Siempre hay una capilla y un colegio al costado. Entonces, los metodistas serán pues casi los primeros protestantes en desarrollarse en el Perú. Y sin duda alguna, Tomás Wood y su hija Elsie van a fundar algunas escuelas metodistas en el Perú, que va a ser un aporte grande a la educación peruana. Juan Ricci es otro personaje importante. Su labor se dedica a los periódicos, a la imprenta, a la librería Inca, a la formación de la librería Inca, una librería con mucha historia, ¿ya? Y también a la formación de la YP, la famosa Iglesia Evangélica Peruana. Macay es otro de los personajes importantes de los primeros años del protestantismo en el Perú. También su obra educativa y la obra presbiteriana posterior. Pero hay otros más, obviamente, ¿no? John Wright, por ejemplo, están los Petersen, y hay otros que van a llegar, también jugaron un papel muy importante en estos primeros años del protestantismo en el Perú. Estos son los personajes que podríamos resaltar. Las primeras denominaciones son, digamos, iglesias que van a arribar al territorio peruano. Pero es importante que nosotros sepamos sobre el Congreso de Panamá de 1916. En 1916 hay dos congresos, en Panamá y en el Perú. Son congresos evangélicos, protestantes. ¿De qué manera influye estos congresos al Perú? Bueno, influyen en el sentido de que Panamá aconseja al Perú una serie de tareas para que pueda desarrollar mejor su misión en el Perú. Para esto, la visita de Samuel Iman en 1917 y la reunión posterior con los principales misioneros que ya estaban trabajando en el Perú va a dar lugar a esta famosa decisión, porque Iman va a sugerir que el territorio peruano sea dividido para que las misiones no tengan relaciones tensas, ¿no? Para que no pueda haber trabajo duplicado en algunas regiones. Por eso es que se va a dividir el territorio peruano entre las misiones que ya estaban trabajando en el Perú. A la Free Church, Scotland, se les va a dar el norte, por ejemplo, a los metodistas el centro y a la EUSA el sur. ¿Ya? A la EUSA el sur. Entonces, con esto se quería evitar situaciones que puedan llevar a problemas, ¿no? Entonces, pero fue una decisión que ayudó, sí es cierto, ayudó, pero que muy pronto después no se respetó. ¿Ya? Por eso es que ya ahora podemos no solo encontrar iglesias presbiterianas en el norte o metodistas en el centro, y ahora ya no, hay iglesias evangélicas en todo el Perú, en todo el territorio peruano. ¿Ya? Pero sin duda alguna, esta decisión fue muy importante. Las primeras denominaciones que arriban al Perú, Francisco Peisotti, Tomás Wood, ¿no? Hay presencia de peregrinos, 1903 y 1904 en el norte, Asambleas de Dios, 1919, acaban de celebrar sus 100 años ellos, ¿no? En 1914 los Winans están llegando a Pacasmayo, nazarenos, los presbiterianos de Escocia, 1921, ¿ya? La Alianza Cristiana, 1923 y 25, Paul Clark va a ser uno de los que va a dar inicio también a la alianza. ¿Ya? Bautistas, 1950, y presbiterianos americanos, 1937, y hay más denominaciones, obviamente, que llevan después. Si tuviéramos que resumir, ¿cuáles son los momentos importantes, trascendentales
del protestantismo peruano en la primera mitad del siglo XX. Yo creo, entre muchas cosas, considero que hay 4 situaciones, momentos muy importantes, que dicen mucho del trabajo protestante. O sea, el siglo XX que acababa de empezar y el protestantismo que acababa de llegar, avanzamos bien porque en 1906 se funda el Lima High School, ¿ya? El colegio para señoritas, el Lima High School, metodista, el Cibut. Entonces, los evangélicos empezábamos el siglo XX con un colegio. O sea, eso era digno de reconocer. No se puede desconocer, desmerecer. Los protestantes habíamos empezado el siglo XX con colegios. En el 1906 se funda el Lima High School y en 1917 el Anglo Peruano o el San Andrés. Colegio presbiteriano. Y fueron colegios que se posesionaron dentro de la sociedad. La educación que se ofrecía tanto en el Anglo Peruano y en el High School eran muy importantes, enseñaron personajes muy importantes, ¿no? El hecho de que Macaya haya tenido con algunos personajes de la generación del 900, con la del centenario, le dieron brillo a Aya de la Torre, al San Andrés, un estatus, y era protestante. Entonces, estos 2 primeros acontecimientos marcan el inicio del protestantismo en el Perú. El tercer momento es en 1933. La fundación del Instituto Bíblico Peruano, conocido después como Seminario Evangélico de Lima, el famoso, ¿ya? Y realizado. Panamá en 1916, seminario interdenominacional. Entonces, hasta ese entonces, las denominaciones eran los que ofrecían sus propios entrenamientos. Los metodistas tenían algunos institutos bíblicos esporádicamente. ¿Ya? Entonces, la creación del Instituto Bíblico Peruano. Entonces vine a ser una de las decisiones de la Iglesia Libre de Escocia, la Alianza Cristiana Misionera y la EUSA van a ser los hijos de las iglesias evangélicas en el Perú. Casi gran parte de los pastores de las distintas denominaciones fueron al Instituto Bíblico Peruano para prepararse. Y grandes personajes de las denominaciones han pasado por ahí. ¿Ya? Sin duda alguna, el Instituto Bíblico Peruano en la historia de la educación teológica en el Perú. El cuarto momento que quizás podríamos mencionar como un logro es la creación del Concilio Nacional en 1900. Pero no había un organismo, una organización que pudiera aglutinar, asociar a todas las
denominaciones evangélicas para que pudieran tener una representatividad frente al Estado. Entonces, la creación del concilio va a ser una decisión muy importante por constituir. Logramos constituir en 1940 una organización que nos pueda representar todo. No todos estaban ahí, obviamente, pero con el correr del tiempo todas estuvimos dentro del concilio. Nació organizatividad, dio pernas entre las también, y para poder tener voz frente a algunas demandas o algunas, qué sé yo, peticiones que uno pueda hacer al Estado. En el tiempo del terrorismo, en la década de 80, el concilio jugó un papel muy importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue bueno. Entonces, miren, con estas 4 decisiones, estos 4 momentos en la primera mitad del siglo XX, yo creo que como un movimiento naciente habíamos logrado avanzar bastante, bastante. Se logró avanzar. No quiero pasar por alto lo que sucedió en 1915. Se logra la ley de la tolerancia de cultos. Ahora, lo pongo como un punto aparte porque no fue un logro propiamente de los protestantes, ¿no? Aquí estuvieron comprometidos protestantes, estuvieron comprometidos masones, pensadores libres, pensadores de izquierda. Entonces, creo que Fernando Armas, en su libro, información al respecto, pero fue un dato muy importante, fue un logro increíble. Si ustedes leen, por ejemplo, los diarios, los titulares de los diarios al día siguiente de la aprobación de la tolerancia de culto, era increíble. La Iglesia Católica de ese entonces no estaba decidida a compartir el terreno con otra fe. Y esta ley lo vio como una amenaza a los intereses del catolicismo, ¿ya? Entonces, pero ustedes pueden ver que en la primera mitad del siglo XX el protestantismo logró posesionarse en muchos aspectos. Creo que fue muy, muy bueno. ¿Cómo llegan los presbiterianos al Perú? Creo en estos últimos minutos quiero dedicarme a hablar un poco más de los presbiterianos. Los presbiterianos al Perú arriban desde 2 países, desde Escocia en 1917, a través de sus misioneros, que envían a Lima, y desde Estados Unidos en 1937, o sea, 10 años después, 20 años después, perdón. La Independent Board for Presbyterian Foreign Mission envía misioneros al Perú, específicamente a Ayacucho. Entonces, desde entonces en el Perú hubo presencia de 2 agencias misioneras presbiterianas. ¿Hubo presbiterianos antes de eso? Sí, hubo algunos misioneros que pasaron por el Callao y que eran presbiterianos, ¿no? Pero digamos que la implantación del presbiterianismo en el Perú viene de los escoceses y de los americanos. Un breve resumen de la primera denominación presbiteriana que arriba al Perú en 1917, 16, 17, es el de Escocia. Arriba Mackay, a noviembre de 1900, se dedica más a la labor educativa. Empieza sus labores en 1917, se funda el colegio. Entonces, el inicio de los presbiterianos escoceses es un inicio educativo, ¿ya? Entonces, la Iglesia Libre de Escocia va a tener escuela, pero no iglesia. Entonces, ¿cuándo inicia la labor de iglesia? Va a ser en 1921, cuando arriba Calvin Mackay y comienza la labor misionera
en Cajamarca. El próximo año cumplen 100 años, ¿no? Entonces, con Calvin Macaya en 1921 comienza recién la obra de iglesia, porque ya Macaya estaba en Lima con colegios y algunos devocionales que tenía la capilla del colegio, que más tarde va a ser, digamos, la base donde se va a fundar la iglesia de San Andrés, que va a funcionar en la misma capilla del colegio. Entonces, si se dan cuenta, los presbiterianos van al norte, Cajamarca, luego pasa la obra de San Martín, 1922, la Iglesia Libre de Escocia sigue mandando misioneros para que puedan trabajar en San Martín, parejas de misioneros también arriban para trabajar en Amazonas, 1926, y finalmente terminan trabajando en Lima, porque van a comenzar a abrir obras en Lima. San Andrés quizás sea una de las primeras iglesias de los presbiterianos escoceses en la capital. ¿Ok? Entonces, y ya a partir de aquí se comienzan a desarrollar varias obras que finalmente van a terminar creando iglesias presbiterianas en distintos distritos de Lima. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando vemos los periódicos, y esto es algo que yo encontré en el archivo de la Biblioteca Nacional del Perú, en un periódico, encontré este aviso. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando dice en la relación de pasajeros que habían llegado y que los periódicos de ese entonces los reproducían, dice, los siguientes han llegado en el vapor Tenuta. De Londres, J.A. Mackay, señora J.A. Mackay. En tránsito para Valparaíso, 4 personas. Entonces, me interesó mucho, me alegró haber encontrado esta información bien interesante de cómo es que Mackay arriba y cómo se llamaba el vapor en la cual llegó. Cuando nosotros revisamos la historia de los presbiterianos americanos, podríamos decir que los misioneros presbiterianos americanos que arriban al Perú, arriban a Ayacucho. Alonso Hitchcock, él sale todavía en 1516, pero hace todo un viaje de exploración que comprende el territorio brasileño, peruano, ecuatoriano, para que finalmente en la Navidad de 1936 la misión diera permiso a Hitchcock para poder establecerse en Ayacucho. Se establece en febrero de 1937, dando inicio a una denominación presbiteriana. Van a arribar varias parejas misioneras que se van a establecer en Ayacucho. ¿Ya? Entonces, y esto es un Ayacucho y Huanta. Huanta a partir de 1942 y 43, porque Huamanga era muy intolerante y Huanta era mucho más abierta al respecto, ¿no? Va a haber, al igual que nuestros hermanos que se establecieron en Cajamarca, conflictos con la Iglesia Católica. Sobre todo, resaltan dos disturbios que tuvieron mucho impacto en la sociedad y que fue reproducido en los principales diarios de la ciudad. El disturbio en Conchopata, en abril de 1950, y el disturbio en el mercado Andrés Vivanco en mayo de 1950. Como producto de confesar la fe protestante, porque estos disturbios se dieron porque fue algunos elementos de la Iglesia Católica a la casa de algunos hermanos presbiterianos en afán de, qué sé yo, de reclamarles, y hubo un disturbio en la que tuvieron que intervenir incluso la gendarmería, ¿no? Entonces, estas escenas de intolerancia se van a reproducir en distintos lugares. Huamanga va a ser el primer lugar donde se establecen los presbiterianos. Y a partir de Huamanga se expanden, llegan a Huanta, como decía, en 1942 y 43. Entonces llegan más parejas misioneros, como por ejemplo los Bragdon, los Cochran, los Marshall, Jorgensen, después de Hitchcock. Entonces, Jorgensen tiene un paso muy breve por el Perú y se establecen en distintos lugares, sobre todo en Huanta. Huanta va a convertirse en el
sede, en el centro de la misión, ¿no? Y a partir de ahí se va, digamos, a posesionar en las regiones de Bray, Huancavelica, Apurímac y finalmente en Lima. También se va a formar una iglesia en Lima. Algo muy importante para resaltar de estos misioneros americanos es que ellos desarrollaron estrategias muy novedosas. Abrieron institutos bíblicos en Huanta, en la selva, en Ayacucho. Implantaron una radio con la cual llegaron a la agreste selva ayacuchana, Radio Mauta. Hicieron un himnario quechua, ¿ya? Dios Pasinimanta Taticuna, en colaboración con algunos otros hermanos, pero digamos que elaboraron un himnario que se va a usar en la liturgia de las iglesias quechuas, presbiterianas quechuas, ¿ya? Y finalmente se va a lograr traducir la Biblia al quechua ayacuchano. Aquí hay toda una labor muy importante, parece de varios personajes, pero sin duda alguna, el personaje central va. Y bueno, hay otras facetas muy importantes, y quizás sea el presbiterianismo y la década del terrorismo, será un tema también aparte, pero muy cruel, muy sangriento, en vista de que los presbiterianos perdimos a algunos hermanos, fueron mártires, creo que son los verdaderos mártires presbiterianos en Ayacucho, estos hermanos que fueron acribillados en la iglesia de Calqui, ya en la década del 80. Entonces, bueno, fueron momentos muy difíciles también para la iglesia presbiteriana. Bueno, para terminar, quiero más o menos redondear la idea. Hoy la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú, conocida como la YPRP, es la fusión de estas dos denominaciones que yo acabo de contarles, de la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú y la Iglesia Presbiteriana Nacional del Perú, que en 1995 se fusionaron, se unieron. Había todo un proyecto de unificación que tardó más de 10 años aproximadamente, para finalmente formar esta denominación de la cual ahora somos parte, ¿no? Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú. La unificación se realizó en Ayacucho en 1995. Quiero mostrarles algunas imágenes muy interesantes. Esta es una revista de Renacimiento, este es de 1939. Si se dan cuenta, en la junta directiva del Renacimiento, de esta revista muy importante, están o son miembros de la junta directiva misioneros tanto de la Iglesia Libre de Escocia, o sea, de los misioneros presbiterianos escoceses, y de la Junta Independiente de Misiones Presbiterianas Mundiales, o sea, de los presbiterianos americanos. O sea, las dos misiones presbiterianas, antes de la unificación, obviamente, en 1939, formaban parte del directorio de esta revista, de esta importante revista. Por el lado escocés estaba el doctor Rennick, un personaje muy, muy importante, no solo relacionado a la denominación, sino también al Instituto Bíblico Presbiteriano. Rennick ha sido uno de los que apoyó en los primeros años del desarrollo del Instituto Bíblico Peruano. Por el lado americano, la Junta Independiente de Misiones Presbiterianas, está Alonso Hitchcock. Y esto fue uno de los argumentos que tomé para sostener que Hitchcock todavía estaba hasta 1939, porque Hitchcock había llegado en 37 y forma parte del Consejo del Renacimiento en agosto de 1939. O sea, Hitchcock ya estaba presente, seguía todavía presente en agosto de 1939. Ahí tienen a los dos primeros misioneros, a Hitchcock, acostado, a los y está Juan A.
Amacay. Este es un, este es un periódico que encontré en el archivo de Ayacucho 49, pero llama la atención, por ejemplo, el titular del periódico. Entonces, era así como se vivía la intolerancia entre, ha habido así en distintos lugares del Perú. Queridos hermanos, ha sido un gusto con ustedes poder hacer este viaje a través de la historia de la Iglesia, desde el Nuevo Testamento hasta el arribo de los evangélicos, protestantes al Perú. La historia nos deja preguntas, nos deja lecciones. Al mirar atrás vemos nombres, lugares, personajes. Al mirar al presente nos vemos a nosotros. De seguro que cuando miramos el futuro, miramos con incertidumbre. Pero en todo esto podemos ver la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Que el Señor pueda desafiarte, que el Señor pueda bendecir tu vida y que tú puedas ser también un personaje que no solamente estudie la historia de la iglesia, sino que haga historia en la iglesia. Un abrazo a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.